Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. De acuerdo con lo establecido en reuniones preparatorias entre las delegaciones de la agrupación criminal de las FARC y el gobierno colombiano, la subcomisión técnica para discutir temas relacionados con el fin del conflicto y de la que hacen parte oficiales activos, deberá inicialmente en su cronograma de trabajo estudiar y analizar los alcances de experiencias internacionales sobre cese el fuego y de hostilidades. Según el presidente Juan Manuel Santos, la presencia de militares y policías activos en los diálogos debe ser interpretada como una garantía para la sociedad y las Fuerzas Armadas. Durante el discurso de posesión para su segundo periodo de gobierno, el pasado 7 de agosto, el presidente Juan Manuel Santos anticipó la estrategia que se pondría en marcha para abordar los álgidos temas inherentes al fin del conflicto, en el marco de las negociaciones que adelanta con la agrupación criminal de las FARC. Se acordó que en 2 semanas se instalará la subcomisión que tratará los temas de cese al fuego y hostilidades, bilateral y definitivo, y de dejación de armas. Sin embargo, ese día el mandatario no confirmó lo que hoy ya es oficial y que genera polémica en diversos sectores de opinión colombianos: que la subcomisión estaría conformada por oficiales militares activos, lo que implica un cara a cara de la fuerza legítima del Estado con la organización terrorista de las FARC en la mesa de diálogos. Decisión que, en palabras del propio jefe de Estado, enaltece a las Fuerzas Armadas. Nada exalta más su dignidad, que se escuche su voz, su opinión, en un momento tan definitivo como es la culminación de esa guerra donde ellos estuvieron al frente poniendo el pecho. Así las cosas, el grupo de oficiales que viajó a Cuba tendrá desde este viernes la misión inicial de revisar y analizar 3 ejes trascendentales de la negociación con la agrupación criminal de las FARC: el cese al fuego bilateral y definitivo, el cese de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas. Es obvio y lógico que nuestras Fuerzas Armadas tengan un rol en la terminación del conflicto, porque miren lo importante que es este paso. Por primera vez en la historia, por primera vez en 50 años de guerra, se inicia la discusión sobre el cese al fuego definitivo. Sin embargo, el presidente dejó claro que en la subcomisión para abordar las alternativas y mecanismos hacia un fin del conflicto, no solo habrá presencia de uniformados activos, sino miembros de la sociedad civil. Voy con el excongresista Guillermo Rivera, designado consejero presidencial para los derechos humanos. Señor Guillermo Rivera, para finalizar, ¿por qué hubo ese cambio? El presidente Juan Manuel Santos siempre habló de la importancia que tenía, digamos, llevar a cabo las negociaciones sin impedir que las Fuerzas Armadas continuaran ejecutando operaciones contra el grupo terrorista de las FARC. Ya en ese momento estamos hablando de un fuego bilateral. ¿Por qué cree usted que hubo ese cambio? Y quisiera saber su opinión frente a la forma como podría afectar ese eventual cese al fuego bilateral para la seguridad de Colombia. ¿Cómo se podría afectar? Jefferson, no ha existido ningún cambio en la posición del presidente Juan Manuel Santos. Él, desde el inicio de las conversaciones, dijo que solamente aceptaría un cese bilateral del fuego si este es definitivo. Y lo que fueron a hacer los miembros activos de la Fuerza Pública a La Habana es a conversar sobre las condiciones técnicas de un eventual cese bilateral del fuego definitivo. Por lo tanto, el presidente Santos no ha cambiado su posición, se mantiene. Y también
se ha mantenido la posición del presidente Santos, en tanto que hasta que no se llegue a un acuerdo final, hasta que no haya un cese bilateral definitivo del fuego, la fuerza pública tiene su instrucción de continuar las operaciones militares. A mí me parece además necesario recordar que fue este gobierno, el del presidente Juan Manuel Santos, el que dio de baja a Alfonso Cano, comandante de las FARC, el que dio de baja al Mono Jojoy, uno de los comandantes más temidos por los colombianos, y que casi todos los días el Ministerio de la Defensa está dando cuenta de desmovilizaciones, de bajas, de capturas contra miembros de las FARC. De tal manera que la posición del presidente Santos en esas dos materias sobre las cuales usted me pregunta no ha variado. Me parece que ha sido absolutamente coherente. General retirado Harold Bedoya, para finalizar, ¿cuál es su opinión, rápidamente porque me acabó el tiempo, frente a ese eventual cese al fuego bilateral? ¿En qué se puede ver afectada la seguridad del país si se llega a dar esa posibilidad? Bueno, las fuerzas militares y el ejército en este momento están librando unas guerras tremendas. Y guerras, algunas de las que no estaba preparado. Esto de los diálogos en donde los han metido, los van a meter, eso es una guerra política. Van a meter a los militares a hacer guerra política de la que no saben. La guerra jurídica. Persiguen a nuestros soldados cuando cumplen con su deber y los meten a la cárcel. Hay miles de soldados excelentes en las cárceles por cuenta de la Fiscalía con testigos falsos, muchos pertenecientes a estas organizaciones criminales. Y la guerra narcoterrorista de los carteles más peligrosos del mundo, todo eso puede generar en nuestros soldados un estado de ánimo, de desmoralización. El día que los militares de Colombia se decidan no combatir, porque ¿para qué vamos a combatir si nuestros jefes los llevaron a dialogar con quienes todos los días nos matan aquí y secuestran y aterrorizan a los colombianos? ¿Para qué vamos a combatir? Cuando eso se llegue a dar, el país puede entrar ya en un estado de coma. Es lo que no podemos permitir. General retirado Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Armadas, le agradezco el tiempo. A Juan Lozano, ex senador colombiano, y a Guillermo Rivera, quien es congresista también colombiano, y bueno, en los próximos días ya tomará asumirá el cargo como consejero presidencial para los derechos humanos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Yo les agradezco el tiempo que ustedes nos concedieron. A todos nuestros televidentes, los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.